Hola, alumnos de segundo año del Colegio Naciones Unidas del Mundo. Vamos a dar comienzo a la clase 13 y 14 de matemática sobre operaciones combinadas y resolución de problemas con números enteros. Bien, vamos a necesitar revisar o ver algunos ejemplos para poder resolver uno de los ejercicios de las tareas que les mandé, que vamos a necesitar dos maneras de resolver un mismo cálculo. Para eso vamos a tener que recordar lo siguiente. Cuando teníamos un más delante de un paréntesis, habíamos visto que no cambiaba nada de lo que estaba dentro de ese paréntesis. Y cuando teníamos un menos, habíamos visto que sí cambiaba cada uno de los signos de los números que estaban dentro de ese paréntesis. Entonces lo que vamos a hacer para poder resolver este cálculo es suprimir estos paréntesis que están acá presentes, teniendo en cuenta el signo que está delante de él. Como acá aparece un más, nos está diciendo de que cada uno de los números que pertenecen a este paréntesis van a quedar exactamente como están. Fíjense que el 3 es positivo, el 34 negativo, el 8 negativo, el 1 positivo. Luego seguimos bajando los números que no utilizamos. En el siguiente paso nos queda un cálculo como lo que ya vimos, de sumas y restas, donde por un lado sumamos todo lo que es positivo y por otro lado todo lo que es negativo. Finalmente, acá vemos que como a 18 no le podemos sacar 70, nos queda negativo 52. Vemos el segundo ejemplo donde aparece un menos delante del paréntesis. Este menos va a cambiar a cada uno de los signos que están dentro de este paréntesis. Entonces este 13, que era positivo, queda negativo. El menos 34 se transforma en más 34. El menos 8 en más 8. El más 1 en menos 1. Luego, los números que no usamos, que no estaban dentro del paréntesis, los bajamos exactamente como están. Entonces, a continuación, se hace el mismo procedimiento de siempre. Sumamos por un lado los positivos, por otro lado los negativos, y resolvemos la última cuenta. Vamos a ver la otra forma que también podríamos aplicar, que es resolviendo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, bajamos lo que no está dentro del paréntesis y resolvemos esta cuenta, que es lo mismo de siempre. Por un lado sumamos los positivos, por otro lado los negativos, y queda en este caso menos 28. Fíjense que conservamos los paréntesis, no los suprimimos. Eso se debe a que como adelante hay un signo, junto con este otro que es un menos, no podemos tener dos a la vez, entonces van a quedar separados por paréntesis, solo por esa razón. Necesitamos suprimir este paréntesis como ya veníamos haciendo, o regla de signos, o sabiendo de que el más no modifica a este menos 28, entonces queda menos 28. Finalmente, la anterior diapositiva. Vamos con el ejemplo 2, que es el mismo cálculo. Vemos que los paréntesis es otra manera de resolver el mismo cálculo. Vamos a ver algunas situaciones problemáticas que están en la actividad que les envié. Es importante tener en cuenta que de reconocer que algunos números son positivos y otros son negativos. Por ejemplo, en el problema número A, habla de plata que se tiene ahorrada y plata que se quiere gastar. Plata que se tiene ahorrada es plata que se tiene, entonces podemos considerar que esos 750 pesos es positivo. Y luego se piensa en ciertos montos que se van a ir gastando. Entonces, como se va a gastar, tenemos que pensar de que son valores negativos. Menos 260, menos 350, menos 170, y así sucesivamente. Vamos con otra situación que trata sobre subsuelos y pisos, es decir, estamos hablando de un edificio
donde cuando decimos segundo subsuelo es lo que está por debajo de la planta. Por lo tanto, vamos a decir que es -2, es negativo. Y cuando se sube, ese subir lo vamos a considerar positivo. Veamos otra situación que es sobre temperaturas. Cuando hablamos de temperatura bajo cero, estamos hablando de un número que es negativo, y cuando hablamos de temperaturas de aumento o que haya subido, estamos hablando de números positivos. Por último, vamos a ver lo que vamos a seguir teniendo mucha más actividad sobre este tema, que es sobre cálculos combinados. Ustedes ya venían haciendo cálculos combinados, tanto con números naturales como con fracciones positivas, entonces lo primero que tenían que tener en cuenta siempre es, como primer paso, separar en términos. Y para separar en términos, debíamos tener en cuenta siempre los signos más y los menos, las sumas y las restas. Pero fíjense que acá hay un menos, que es para el 8, y acá hay otro menos, que es para el 5. Y sin embargo no nos metimos ahí para separar eso. Eso se debe a que nunca podemos separar un paréntesis. Como esto está entre paréntesis, y además depende de una multiplicación, no podemos hacerlo. Lo mismo acá, está dentro de un paréntesis, no podemos meternos ahí para separar en términos, y además depende de una división. En definitiva, separar en términos significa que hay un orden en las operaciones. Cuando hablamos de cálculos combinados, hablamos de que hay operaciones en simultáneo. Fíjense que hay sumas, hay restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces, hay un orden de prioridad. Cuando esto sucede, que están combinadas, que están todas a la vez, siempre, primero, tenemos que resolver multiplicaciones y divisiones. Y por último, sumas y restas. Entonces, lo que vamos a hacer es, en este primer término que solamente está el -12, lo bajamos como está. Acá tendremos que resolver esta multiplicación con regla de signos, y acá tendríamos que resolver esta división también aplicando la regla de signos. Por lo tanto, nos va quedando -12 menos 24 más 2. Finalmente, esta cuenta es la que venimos haciendo siempre. Por un lado los positivos, por otro lado sumamos los negativos, y nos queda entonces, en este caso, -34. Bueno, espero entonces que les haya servido este tutorial. Cualquier cosa, como siempre, nos mantenemos en contacto a través del Classroom. Chau, chau.